Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un caso que ha conmocionado a Chile, el desmantelamiento de los Piratas de Aragua, una peligrosa organización criminal con vínculos directos con el tristemente célebre Tren de Aragua en Venezuela. Así es. Este caso, nos revela una trama escalofriante de secuestros, asesinatos y posibles motivaciones políticas que nos recuerdan la amenaza real que representa el crimen organizado transnacional, especialmente cuando se extiende más allá de las fronteras de Venezuela. Para comprender la magnitud de este caso, comencemos con la historia de I.E. Oliayas Disparo, un miembro de los piratas que logró escapar de una ejecución planeada por sus propios compañeros. ¿Qué nos puede contar sobre este personaje y su importancia en la investigación? Y presenció el asesinato de sus cómplices tras un secuestro fallido el 26 de diciembre de 2023. Este evento, por terrible que sea, fue crucial para desentrañar las operaciones internas de la banda. Su testimonio nos proporcionó información invaluable sobre la estructura y el modus operandi de los piratas. ¿Puedes relatarnos los detalles de ese secuestro que desencadenó la huida de Ed? Por supuesto. El 26 de diciembre de 2023, junto a Joseph Torres y Reina Pórez Castillo, secuestraron al empresario venezolano Pedro Betancur en su departamento en Providencia. Lo amenazaron a él y a su pareja con armas de fuego, exigiéndoles 10 millones de pesos por una supuesta deuda por tráfico de drogas, además de 2 litros de ketamina líquida. ¿Y qué sucedió? Betancur tenía esa cantidad de dinero y droga. Arba Betancur les dijo que solo tenía 700,000 pesos y medio litro de ketamina. Entonces decidieron secuestrarlo a él y a su pareja. Los llevaron a varios domicilios en Puente Alto, Santiago Centro, y finalmente a una casa enrinconada de Maipú, propiedad de un asociado al grupo. Un secuestro que se fue complicando cada vez más. ¿En qué momento se dan cuenta del peligro en el que estaban? El error del trío. Y aquí vemos un indicio del nivel de control que ejercía el Tren de Aragua. Fue en no solicitar autorización al líder del Tren de Aragua en Chile, Carlos Gómez Moreno, alias Bobby, para llevar a cabo el secuestro. ¿Por qué algo tan aparentemente sencillo como pedir autorización desencadenó una orden de ejecución? Bobby se enteró del secuestro y contactó a Betancur, quien le confirmó que no le debía dinero a Torres. Esta desobediencia a la jerarquía del Tren de Aragua, que como vemos se replicaba en sus células fuera de Venezuela, fue considerada una falta gravísima por Bobby. La estructura y la disciplina eran fundamentales para el funcionamiento de la banda. ¿Y qué sucedió después? Bobby ordenó que liberaran a la pareja y que el trío fuera asesinado por desobedecer sus órdenes. Los llevaron a la casa enrinconada de Maipú, los golpearon, los amarraron y los mantuvieron cautivos. Luego los trasladaron a un sitio eriazo para ejecutarlos. Es en este terrible contexto que Adoy logra zafarse de sus captores y correr para salvar su vida. Mientras cruzaba un río para escapar, escuchó los disparos que acabaron con la vida de Torres y Nápoles. Debió ser una experiencia aterradora escapar de la muerte a manos de tus propios compañeros. ¿Qué sucedió después con IR? Afortunadamente, R acudió a la policía proporcionando información crucial sobre el doble homicidio en Rinconada de Maipú, lo que abrió la puerta a una investigación más profunda sobre las operaciones de los piratas. Y así comienza a desmoronarse la estructura de esta peligrosa célula del Tren de Aragua. Pero, ¿quiénes eran los piratas exactamente? ¿Qué los diferenciaba de otras bandas criminales? Los piratas eran una rama que descendía directamente de los fundadores del Tren de Aragua en Venezuela. Se dedicaron entre 2021 y 2024 principalmente al secuestro extorsivo y al secuestro con homicidio. Es decir, su historial de violencia era extenso y brutal. ¿Y qué hay de su conexión con el Tren de Aragua? ¿Era solo una célula más o había algo que los hacía destacar? Los piratas representaban una línea más pura del Tren de Aragua, la llamada Línea Tocorón. Mantenían un vínculo directo con el origen del tren en la cárcel de Tocorón en Venezuela alrededor del año 2005. Esto los diferenciaba de otras células que pudieron haber surgido de forma más independiente. Entiendo. No eran simplemente una célula cualquiera, sino que estaban conectados con las raíces mismas del Tren de Aragua. Esto nos habla de la expansión de la organización criminal fuera de Venezuela. ¿Cómo se reflejaba esta conexión en su estructura y operaciones? Exacto. Y esto se reflejaba en su estructura jerárquica y en la violencia que ejercían incluso entre sus propios miembros. Tenían una organización muy definida y mantenían un estricto control sobre sus operaciones. Un microcosmos del propio Tren de Aragua. Una organización criminal bien estructurada y extremadamente peligrosa. ¿Quiénes eran los líderes que estaban detrás de los piratas? Los dos líderes principales eran Carlos Bobby Gómez, quien operaba desde Chile, y Rafael Gámez, alias El Turco, quien dirigía las operaciones desde el extranjero. El Turco se movía entre Colombia y Estados Unidos y fue finalmente detenido en este último país. Dos líderes que operaban desde diferentes países, lo que nos da una idea de la complejidad y el alcance transnacional de esa organización. ¿Y cómo se referían los miembros de los piratas a sus líderes? ¿Había algún tipo de código o jerga interna? Curiosamente, los miembros de la banda llamaban a Bobby y El Turco los purés.
una forma de referirse a los jefes máximos de la organización. La estructura era tan rígida que incluso se hablaba de ascensos entre los miembros y algunos incluso pedían vacaciones al turco por agotamiento. Parece que los piratas imitaban una estructura empresarial formal, pero con fines criminales. Podríamos decir que se sentían intocables. De alguna manera sí. La investigación reveló que Bobby se comunicaba constantemente con operadores de alto nivel como Yolvi Morocho González y Wimner Rivas para planificar y ejecutar los crímenes. Estos individuos seguían las órdenes directas de Bobby y participaban en la toma de decisiones. Una estructura jerárquica bien definida con roles específicos para cada miembro. Esto nos lleva a uno de los casos más impactantes relacionados con los piratas del secuestro y asesinato del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda. ¿Puede contarnos un poco más sobre este caso? Por supuesto. Este caso, ocurrido en febrero de 2024, es particularmente escalofriante por la meticulosa planificación del secuestro, la brutalidad del asesinato y las posibles motivaciones políticas que lo rodean. Un caso que sin duda conmocionó a la opinión pública. ¿Puede relatarnos cómo se desarrollaron los hechos? 10 días antes del secuestro, el turco creó un grupo de WhatsApp con el nombre de un emoji de bandera pirata. En ese grupo comunicó a los miembros que habían recibido instrucciones de secuestrar y asesinar a Ojeda a cambio de una importante suma de dinero. ¿Y se conoce la identidad de quién dio esa orden, quién quería muerto a Ronald Ojeda? El turco mencionó en el grupo de WhatsApp que las instrucciones venían de estamentos superiores de la organización militar y que el secuestro estaba autorizado por la cúpula. Esto sugiere que la orden provenía de las altas esferas del Tren de Aragua, posiblemente con motivaciones que iban más allá del simple beneficio económico. Motivaciones que podrían estar relacionadas con la situación política en Venezuela. Así es. Los investigadores creen que el móvil político es una línea de investigación sólida en este caso. Nunca se pidió un rescate por Ojeda y su cuerpo fue ocultado con la intención de hacerlo desaparecer, lo que sugiere que el objetivo no era la extorsión económica. ¿Hay alguna evidencia que respalde la teoría de la motivación política? ¿Algún testimonio o prueba que apunte en esa dirección? Un testigo protegido declaró que el secuestro y asesinato de Ojeda fueron ordenados por el gobierno de Venezuela y planificados por los líderes del Tren de Aragua para ser ejecutados por los piratas en Chile. Una declaración impactante. ¿Y qué más reveló este testigo protegido? ¿Mencionó algún nombre en particular? El testigo afirmó que Diosdado Cabello, un político venezolano de alto rango, habría dado la orden de secuestro a través de un intermediario conocido como Niño Guerrero. Es decir, se estaría hablando de un crimen de Estado orquestado desde Venezuela y ejecutado en Chile por los piratas. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el alcance del poder del régimen de Maduro y su capacidad para utilizar grupos criminales para sus propios fines. Esa es una de las hipótesis que se manejan en la investigación. Los mensajes en el grupo de WhatsApp revelan la frialdad y la disciplina con la que se planificó el secuestro. Se instruyó a los miembros a vestirse como policías, a usar un lenguaje específico y a mantener el secreto absoluto. Una operación planeada con sumo cuidado para no dejar rastro. Y puede contarnos cómo se llevó a cabo el secuestro, cómo lograron capturar a Ronald Ojeda. El 19 de febrero, un día antes del secuestro, Edgar Benítez entregó un Nissan Versa con placa falsa al grupo. El 20 de febrero, 2 miembros del grupo vigilaron el edificio donde vivía Ojeda y a las 3 de la madrugada, 5 miembros más, 3 de ellos vestidos como policías, ingresaron al edificio. Utilizaron la estrategia de hacerse pasar por policías para engañar al conserje y acceder al edificio. ¿Y qué sucedió una vez dentro del apartamento de Ojeda? Tras mostrar una identificación falsa al conserje, subieron al piso 14, donde vivía Ojeda, forzaron la puerta de su apartamento, lo sacaron a la fuerza y lo introdujeron en el vehículo. Un secuestro planeado al detalle, ejecutado con precisión y sin dejar cabos sueltos. ¿Qué pasó con Ojeda después de ser sacado de su apartamento? Lo llevaron a una casa en la Toma Santa Marta, en Maipú, donde lo torturaron y asfixiaron hasta la muerte. Los investigadores creen que lo colgaron de una soga hasta que dejó de respirar. Un acto de una crueldad extrema que nos muestra la verdadera naturaleza de esta banda criminal y la brutalidad que caracteriza a las organizaciones vinculadas al régimen venezolano. ¿Y qué hicieron con el cuerpo de Ojeda? Intentaron ocultarlo. Después de asesinarlo, otro grupo asociado a los piratas se encargó de enterrar el cuerpo en un hoyo cavado en el interior de una mediagua en la Toma Santa Marta. Lo metieron en una maleta con cal y lo cubrieron con cemento para ocultar cualquier rastro. Un plan macabro para deshacerse del cuerpo y evitar que la policía lo encontrara. Sin embargo, la investigación comenzó a acercarse a la verdad. En la siguiente parte de nuestra inmersión continuaremos analizando este caso y descubriremos cómo la policía fue cerrando el cerco sobre los piratas. No se lo pierdan.
Retomando nuestra inmersión en el caso de los piratas, recordemos que esta célula del Tren de Agua no se limitaba al secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Sus actividades criminales se extendían a otros ámbitos y afectaban a diversos sectores de la sociedad chilena. Es importante destacar que el caso de Ojeda no fue un hecho aislado. Los piratas estaban involucrados en una serie de delitos que aterrorizaron a la población, demostrando su amplio alcance criminal. ¿Qué otros casos nos pueden dar una idea de la magnitud de sus operaciones? Meses antes del secuestro de Ojeda, los piratas planearon y ejecutaron el secuestro del empresario rancagüino Rudy Basualto. La banda buscaba un objetivo que pudiera pagar una suma considerable en un corto plazo, y Basualto encajaba en ese perfil. ¿Y cuánto exigieron por su liberación? Fue una suma similar a la que supuestamente le exigieron a Betancourt. En el caso de Basualto, la banda exigió 20 millones de pesos por su liberación. El pago se realizó en la Toma Santa Marta, el mismo lugar donde posteriormente ocultaron el cuerpo de Ojeda. Es escalofriante pensar que ese lugar, la Toma Santa Marta, se convirtió en el escenario de varios de los crímenes más atroces cometidos por los piratas. ¿Hubo algún otro caso similar? La crueldad de la banda no se limitaba a los secuestros. En diciembre de 2023, un comerciante de la Comuna de Independencia fue víctima de extorsión por parte de los piratas. ¿Cómo llevaron a cabo esta extorsión? Utilizaron las mismas tácticas que los secuestros. En este caso, la banda recurrió a la intimidación y a las amenazas directas. El comerciante recibió mensajes con fotos de su familia y un video de una persona sosteniendo una granada. La amenaza era clara: si no pagaba la granada, sería lanzada contra su familia. Una táctica despiadada que nos muestra la falta de escrúpulos de estos criminales. Se sabe quién era el responsable de esta extorsión. Estaba relacionado con los secuestros de Betancourt y Basualto. Las investigaciones revelaron que Anthony Barbosa Bracho, uno de los detenidos en enero de 2025, era el ejecutor de la extorsión. Barbosa seguía las órdenes de Bobby y se dedicaba a la extorsión y al apoyo en los secuestros. Un miembro activo y peligroso de la banda. ¿Y qué más se sabe de Barbosa? Tenía antecedentes penales. Barbosa ya había sido condenado por robo con intimidación y cumplía una condena en Santiago I. Sin embargo, las investigaciones revelaron que seguía operando desde la cárcel, cumpliendo las órdenes de Bobby y participando en la planificación de nuevos delitos. Increíble. Incluso desde la prisión, Barbosa seguía siendo un activo para los piratas. ¿Cómo se comunicaba con la banda y recibía instrucciones? Barbosa utilizaba un chat llamado De la mano de Dios para comunicarse con otros miembros del Tren de Aragua y compartir información sobre posibles víctimas y planes para futuros secuestros. Una red criminal que operaba dentro y fuera de la prisión, demostrando la capacidad de adaptación y la peligrosidad de esta organización. Este caso nos recuerda la importancia de fortalecer los sistemas de seguridad dentro de las cárceles para evitar que se conviertan en centros de operaciones criminales. Totalmente de acuerdo. Los piratas representaban una amenaza constante para la seguridad de Chile. Sus actividades criminales no cesaban y la violencia que ejercían iba en aumento. ¿Podría contarnos sobre algún otro caso que demuestre la escalada de violencia de los piratas? El 10 de abril de 2024, 3 miembros de la banda asesinaron a balazos al teniente de carabineros Emanuel Sánchez en la comuna de Quinta Normal. Este crimen conmocionó al país y demostró la audacia y la peligrosidad de los piratas. Un ataque directo contra las fuerzas del orden. ¿Y qué se sabe sobre la planificación de este asesinato? ¿Hay alguna evidencia que vincule a El Turco o a Babi con este crimen? Mensajes interceptados en WhatsApp revelan que el Turco dio instrucciones al grupo sobre cómo actuar después del asesinato, cómo evadir a la policía y dónde esconderse. Es decir, el Turco, desde el extranjero, seguía controlando las operaciones de la banda y participando en la planificación de los crímenes más graves. Vemos aquí una clara conexión con la forma de operar del Tren de Aragua en Venezuela, donde la impunidad y la corrupción les permiten actuar con total libertad. Exactamente. La evidencia recopilada en la investigación muestra que el Turco y Bobby ejercían un control férreo sobre los piratas y estaban al tanto de todos sus movimientos. Una organización criminal bien estructurada con líderes que operaban a nivel internacional y una red de colaboradores dentro y fuera de la prisión. La caída de los piratas fue un logro significativo para las autoridades chilenas. ¿Cómo se logró desarticular a una organización tan compleja y bien organizada? La investigación liderada por el fiscal Héctor Barros fue un trabajo meticuloso que involucró la interceptación de comunicaciones, el análisis de datos, el seguimiento de movimientos financieros y la recopilación de testimonios, incluyendo el del testigo protegido que reveló detalles cruciales sobre el caso Ojeda. Un trabajo de inteligencia complejo que requirió la colaboración de diversas instituciones y la coordinación entre diferentes países. Así es.
La desarticulación de los piratas no habría sido posible sin la cooperación internacional y el intercambio de información entre las agencias de seguridad de Chile, Colombia y Estados Unidos. Este caso nos muestra la importancia de la colaboración internacional para combatir el crimen organizado transnacional que no respeta fronteras y se nutre de la debilidad institucional de países como Venezuela. Pero ¿qué impacto tuvo la caída de los piratas en el panorama criminal de Chile? Se observó una disminución en los secuestros y las extorsiones. Según Ignacio Castillo, director de la unidad especializada en crimen organizado de la Fiscalía Nacional, los casos de secuestros extorsivos y con homicidio disminuyeron en la región metropolitana tras la detención de los piratas. Un resultado positivo que demuestra la eficacia de la investigación y la importancia de desarticular estas organizaciones criminales. Sin embargo, la amenaza del crimen organizado, especialmente la que proviene de grupos vinculados al régimen venezolano, sigue latente. Es cierto, la caída de los piratas es un golpe significativo, pero no podemos bajar la guardia. Es fundamental fortalecer los sistemas de seguridad, la cooperación internacional y la lucha contra la corrupción para evitar que estas organizaciones criminales sigan expandiendo su poder y aterrorizando a la población. En la última parte de nuestra inmersión, exploraremos las ramificaciones internacionales de la caída de los piratas y analizaremos el futuro del Tren de Aragua en la región. Como decíamos al final de la segunda parte, para entender bien la caída de los piratas, es clave ver qué pasó después a nivel internacional. O sea, esta célula no era un grupito aislado, ¿verdad? Eran parte de una red enorme del Tren de Aragua que opera por toda Sudamérica. Claro. Desarticular a los piratas en Chile fue un golpe durísimo al crimen organizado aquí, pero también tuvo impacto en cómo opera el Tren de Aragua en toda la región. ¿Qué repercusiones concretas hubo? Bueno, mira, al detener a Obi Gómez y capturar a otros miembros importantes en Colombia y Estados Unidos, pues el Tren de Aragua se debilitó mucho. Ya no podían coordinar sus crímenes tan fácilmente cruzando fronteras y además se vio que sus redes de apoyo no son invencibles. Un golpe estratégico que no solo afectó su estructura, sino que mandó un mensaje a otros grupos criminales. ¿Pero cree que esto debilitó al Tren de Aragua para siempre o se pueden recuperar? Si bien este fue un golpe fuerte, no podemos cantar victoria todavía. El Tren de Aragua es una estructura muy compleja y adaptable con años de violencia y corrupción a sus espaldas. Su capacidad de regenerarse y reclutar gente nueva se alimenta de la crisis que hay en Venezuela. Entonces, a pesar de todo el trabajo de las autoridades, siguen siendo una amenaza. ¿Qué los hace tan persistentes? ¿Y qué se está haciendo para frenar su expansión? La persistencia del Tren de Aragua se debe en gran medida a la crisis en Venezuela. La falta de oportunidades, la corrupción y la impunidad. Todo eso crea el ambiente perfecto para que recluten gente y expandan sus actividades criminales. A nivel regional se está mejorando la cooperación policial y el intercambio de información entre los países afectados. También se busca mejorar la coordinación entre agencias de seguridad y la justicia para desmantelar las redes que los financian y les dan apoyo logístico para que operen a través de las fronteras. Un trabajo en conjunto que es fundamental para enfrentar este problema tan complejo. ¿Y qué papel juega la sociedad civil en todo esto? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, contribuir a la seguridad de nuestros países y a erradicar estas organizaciones? La sociedad civil es clave. La denuncia ciudadana, la colaboración con las autoridades y promover una cultura de legalidad son fundamentales para debilitarlos. Es vital que la gente esté informada sobre las actividades de estos grupos y que se comprometan a no ser cómplices de sus delitos. La educación, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones son pilares para crear sociedades más seguras y fuertes ante la amenaza del crimen organizado. El caso de los piratas nos ha mostrado la complejidad del crimen organizado a nivel internacional y sus vínculos con regímenes autoritarios como el de Venezuela. Su desarticulación es un gran logro, pero nos recuerda que hay que seguir luchando sin descanso y de forma coordinada a nivel regional e internacional. Totalmente de acuerdo. El caso de los piratas nos deja lecciones importantes sobre la cooperación internacional, la inteligencia policial y la participación ciudadana en esta lucha. Esperamos que esto sea un llamado a la acción para fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y construir un futuro más seguro para todos. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión en el caso de los piratas de Aragua. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la complejidad del crimen organizado transnacional y la importancia de trabajar juntos para combatirlo. Hasta la próxima.